Versículo 1 al 11 de Mateo 21. Comienza el versículo 1 y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Favor de tomar asiento. La entrada triunfal, increíble. Aquí nos enfocamos y vemos que el Rey Jesús es reconocido y celebrado. También lo pudiéramos entender como el Rey que se sacrifica. El Rey que se sacrifica. Y aquí la entrada triunfal de Jesús, quiero que entiendan, es tan importante que se encuentra en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta historia está ahí. Claro que quiere que pongamos énfasis, que miremos. ¿Por qué? Porque, como les digo, están los 4 evangelios. Pero es importante entender la declaración que Jesús hace aquí. Lo que Jesús nunca permitía hacer, ahora lo iba a permitir aquí. Él iba a permitir que sus seguidores, sus discípulos, hicieran una declaración, demostración pública en su honor. Si recuerdas, a través de todo su ministerio, Jesús siempre advertía a la gente que no dijera quién es Él. Él decía: ve y no peques más, pero no digas. Callados. ¿Por qué? Siempre trató de evitar las escenas públicas. Podemos decir, no queriendo atraer atención hacia Él mismo, porque Él iba al horario del Padre y todo esto se tenía que cumplir de acuerdo a la voluntad y el plan de Dios el Padre. Entonces Él no se quería adelantar y tampoco se quería quedar atrás. Pero ahora aquí Él permite que ellos hagan esta demostración pública para poder cumplir las Escrituras, lo que los profetas habían dicho, lo que habían escrito. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de jubileo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero también en permitir esta demostración pública, en hacerla, Él motivaba, o podemos decir, obligaba a los líderes religiosos que actuaran, porque ahora los estaba poniendo en una esquina. Recuerden que era durante esta semana que se celebraba la Pascua. Para nosotros la reconocemos como la Semana Santa, la Pasión. Y ellos, los líderes religiosos, iban a actuar. Juan 12:19 nos dice así: pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no consiguéis nada? Mirad, el mundo se va atrás de él. Fíjate, tomen nota. Ahora está trayendo, todos están yendo atrás de él. El mundo se está... Increíble.
Los fariseos vieron que todos lo seguían y decían: no vamos a poder hacer nada, porque todos se van tras de él. Y con esa razón concluyeron que tenían que destruir a Jesús, que lo iban a poner a muerte. Ahora, para que se pudieran cumplir las Escrituras, porque demandaban que el Cordero de Dios fuera puesto a muerte y sería crucificado en esta misma semana, la semana de Pascua. Ellos celebraban la Pascua, pero para nosotros, como les dije, aquí lo que vemos es la entrada triunfal. Así que Jesús permitió que lo declararan rey, pero en permitirlo, su entrada firmó su sentencia de muerte. Para entender más, para entender la entrada triunfal, era algo que los romanos hacían. Para los romanos había ciertos requisitos para que se pudiera celebrar una persona con este tipo de desfile. Este desfile oficial se le daba normalmente a los generales cuando regresaban de guerra. Para calificar para este tipo de desfile, tendrían que ser victoriosos, tendrían que haber matado a lo mínimo 5,000 soldados enemigos. Y se me hace interesante, ellos fueron los que le pusieron este número de 5,000. Pero también, fíjate, tendrían que haber ganado territorio para Roma. Y regresaban trayendo trofeos, el botín, los cautivos. Y el desfile terminaba en el estadio, en el Coliseo, en donde se divertían los romanos en ver a los cautivos luchando contra las bestias salvajes. Esa era la conclusión. La muerte de todos esos cautivos ahí en el Coliseo o en el estadio. Y esta entrada para Jesús en realidad no era nada parecida a un triunfo romano. Pero lo que sí se fue o sí lo es verdaderamente es un triunfo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de Reyes, el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador. Y tenemos que entender que la conquista de Jesús fue en lo espiritual, no en lo militar. No, y muy importante. ¿Por qué? Porque como les dije, un general romano tendría que a lo mínimo, haber matado a lo mínimo 5,000 soldados enemigos para merecerse una entrada triunfal. Pero Jesús muriera en la cruz y iba a resucitar. Y en unas pocas semanas, los que creyeran en Él, en el Evangelio, se salvarían. Y Él, fíjate, conquistaría a unos 5,000 judíos. Y iba a transformar las vidas de ellos. Hechos 4:4 nos dice de esto. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjate qué curioso. A mí cuando yo encuentro este tipo de cositas escondidas en la palabra que se revelan, tan importante porque verdaderamente se merecía la entrada triunfal. Él era y es el verdadero rey, el Mesías, el Salvador del mundo. Así que miles de judíos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua y la población de Jerusalén en ese tiempo triplicaba durante la fiesta. Y los romanos siempre vigilantes, siempre viendo, siempre atento a todo lo que estaba pasando alrededor de ellos en esa semana, porque siempre existía el potencial de disputas entre varios grupos de religiosos, judíos, y también pudiera encontrar verdaderamente un complot contra algún oficial romano, porque triplicaba. Imagínate el pequeño pueblo en que vivimos, y digo pequeño, está medio grande, pero que de repente vaya a triplicar. ¿Cómo va a estar el mercado? ¿Crees que te vas a esperar ahorita? No. Vas al mercado y estás ahí. No, hombre, vas a estar esperando. Las gasolineras, todo increíble.
Así que vamos a ver aquí, vamos a ver nuestro estudio con 2 puntos en esta mañana. Vemos el plan de Dios, que es el versículo 1 al 6, y luego la entrada triunfal, versículo 7 al 11. Comenzando con el plan de Dios, el versículo 1 nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Vemos que cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús a este punto viene de Jericó, donde había sanado 2 ciegos. Viene de allá y viene en este camino y dice: y vinieron a Betfagé. Sería en este camino que llegaron aquí a Betfagé, y se encuentra como a 3,5 kilómetros de Jerusalén. Bien cerca, no muy lejos, ahí están. Y Betfagé, para poder entender, el nombre traducido quiere decir casa de los higos verdes. Esta es una aldea cercana a Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, que estaba muy cerca a Betania. Había aproximada, fíjate, increíblemente, medio kilómetro entre las dos, entre Betania y Betfagé. Y al Monte de los Olivos, que la altitud alcanza 826 metros sobre el nivel del mar, y uno puede ver sobre Jerusalén de este punto, y verdaderamente aún todas las fotos que se toman de Jerusalén es ahí, del Monte de los Olivos. Cuando estábamos ahí años atrás, ahí se ve todo. Se puede ver la ciudad del Monte de los Olivos. Y Jesús envió 2 discípulos. Vemos que Jesús envió a 2 de sus discípulos para que fueran a preparar la Pascua. La Pascua era, podemos decir, era la fiesta, una de las fiestas principales de los israelitas. Con esta fiesta se conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Era un tiempo de celebración, pero al mismo tiempo era un tiempo muy solemne y santo, podemos para entender. Y el versículo 2, vemos que estaban haciendo los preparativos para la Pascua, pero también dice, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y me encanta aquí que dice, diciéndoles, id. ¿Con quién está hablando el Señor Jesús? Con sus discípulos, con los creyentes, con los que han puesto su confianza en Él, los que creen en Él, los que lo están siguiendo. Le dice, diciéndoles, id. Jesús les dijo, id, que fueran y hicieran. Y podemos entender que a este punto, que Dios nos prepara para su plan. Dios nos está dando dirección en nuestras vidas. Cuando el Señor dice, id, ya ha hecho preparativos de antemano. Él sabe lo que está enfrente. Él sabe lo que te espera. Él entiende los obstáculos que van a estar ahí para ti, pero Él ha dicho, id, id. La palabra de Dios es su dirección para la vida de los hombres y mujeres. La palabra de Dios es su dirección para nuestras vidas. Y dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Entonces, fíjate, Jesús ya sabía lo que estaba ahí. Ya entendía a dónde los estaba enviando. Muchas veces las personas, pero es que no quiero, es que no quiero. El Señor ya ha hecho todos los preparativos. A donde te va a mandar, a lo que te va a hacer que hagas, ya está todo preparado. Lo que espera de nosotros es obediencia. Que nosotros pongamos nuestra confianza a Él y creer. Creer su palabra. Él me dijo que fuera. Él me dijo que hiciera. Fíjate. Y lo que vemos y no podemos, falta de tomar en cuenta, lo que estamos viendo es un milagro. Un milagro aquí. Jesús es Dios en carne. Amén.
Él sabía dónde estaba esta asna atada con un pollino con ella. Él sabía exactamente a dónde mandar sus discípulos. Ahora, les tengo que decir, muchos han dicho, no, pues esto no es un milagro. Esto no es un milagro. Ay, ustedes siempre quieren hacer algo de lo que no es. Ustedes siempre... Dios todavía hace milagros. Hasta la fecha. Pero fíjate, Jesús sabía que había una asna con un pollino ahí y porque dice, no, ¿por qué? No, pues él ya había viajado, ya había pasado por ahí, ya los había visto. Él sabía lo que estaba ahí, él se recordó que ahí existía. Es más, hasta los dueños lo conocían. Esas ideas, yo no te puedo decir si sí o no, porque la palabra no lo dice. Si nos vamos a detener de la palabra, lo que sí sé yo es que Dios es omnisciente. Y Jesús, siendo Dios en carne, Él podía saber esto, porque Él sabe todas las cosas. Él podía ver lo que había en el corazón de los hombres, sus pensamientos, porque actuaban de cierta manera, demostrando que era Dios en carne, omnisciente. Es más, como les dije, ya lo había demostrado. Y fíjate, Él sabía lo que pensaban, los motivos de sus corazones. Y aún así es para nosotros. Él ya sabe. Él sabe los pretextos que uno va a poner. Ya lo sabe, los peros. Ya lo sabe. Pero tenemos que entender algo aquí, en esta mañana. Dios conoce todos nuestros deseos. Él sabe nuestros pensamientos. Así que si te encuentras aquí en esta mañana o estás viendo a través del internet, Él sabe. Él sabe quién se está durmiendo, el que no está poniendo atención, el que está aburrido. Él sabe. No se trata de mí. Es la palabra de Dios y nosotros. Él sabe. Sabe porque tus pensamientos, Él sabe que a veces están en otro lugar. Dios lo sabe todo. Y vemos que dice un pollino, un asno, un burro, una mula, una bestia de carga. Y hay que entender que en esos días un pollino era considerado un animal digno de cargar un rey para los judíos. Y era el animal que cargaba a los reyes de Israel. Un pollino. Primera de Reyes 1:33. El rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevándolo a Gihón. Pero tenemos que tomar en cuenta que Jesús estaba cumpliendo la profecía mesiánica que está escrita en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de jubileo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se está cumpliendo esta profecía mesánica enfrente de sus ojos. Dice: desátala y traédmelos. Jesús necesitaba este pollino para cumplir esta profecía. Jesús, en cumplirla, declaraba ser el rey de Israel, tanto como el Mesías. Tan importante. No podemos perder vista de lo que está declarando aquí. ¿Quién es Jesús? El versículo 3 dice: si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Y te voy a decir, me encanta esta escritura. Me encanta esta escritura porque fíjate lo que resalta de esta escritura. Vemos que Jesús, ya establecimos que es Dios en carne, omnisciente, sabe todo.
¿Ven? Pero Jesús tenía necesidad. Como que nos rascamos la cabeza de usar este pollino. Jesús, el creador de todo el universo, y Él tiene una necesidad. ¿Pero qué no es Dios en carne? ¿Tener necesidad? Deja aclarártelo, porque yo creo que es mejor dicho, Él deseaba usar. Ponte a pensar por un momento. Él no nos necesita. No necesita a ni uno de nosotros. Pero desea usarnos. Él desea usarnos. Él desea usarte a ti, tanto como a mí. Él desea usarnos. Y te voy a decir, Dios nos puede usar en muchas diferentes maneras. Les he estado diciendo en las semanas anteriores, si solo invitamos a esa persona que el Señor ha puesto en tu corazón por mucho tiempo, a lo mejor ya es el día de salvación para ellos. No, pero no me quieren oír, no quieren escuchar. No, es más, ya ni tenemos una amistad. Te voy a decir, si el Señor te lo has puesto en el corazón, ya vimos que dijo, id. A lo mejor es tiempo de ir a tocarles la puerta, levantar el teléfono, llamarlos. No, hoy en día, no, mándame un texto. No, por favor. Yo prefiero hablar con la persona. Pero fíjate, Él desea usarnos. Nos puede usar en oración. Estar orando aquí en la iglesia, orar por los que vienen en necesidades, orar por el vecino, el cuñado, el tío, es más, hasta la suegra favorita. Seguir orando. Él nos desea usar en muchas diferentes maneras. Ayudando aquí en la iglesia, en el ministerio. Hay muchas oportunidades y muchos diferentes ministerios. Él desea que uno apoye la iglesia, sus eventos, actividades, estudios y servicios. Y Él desea usarte ahí, aún en donde te encuentras, en donde estás en esta mañana. Es decir, usarte en las meras circunstancias en que te encuentras. Ay, pero pastor, yo estoy pasando. Y fíjate, usarte en demostrando el amor de Dios para un mundo perdido. Puedes glorificar a Dios en tus circunstancias y desea usarte en medio de esas circunstancias, a través de esas circunstancias. Y fíjate, quizás Dios te puede usar en esta mañana con tus hermanos, hermanas, en dar una palabra de confort, una palabra de ánimo, esperanza, para alguien que no tiene esperanza, para alguien que ves que tiene una necesidad. Pero la pregunta es esta: ¿estás disponible? Porque el Señor desea usarte. Ese deseo ya está ahí. El momento que fuimos creados, nuevos creyentes, nuevas criaturas en Cristo Jesús, Él ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros que vayamos a cumplir. Él desea usarnos. Es necesario saber que Dios nos está preparando y Él es el que nos envía. Pero uno también tiene que responder y tiene que ser obediente. Es lo que estos discípulos hicieron. El Señor dice, los necesita y luego los enviará. Id. Si alguien te dice algo, el Señor los necesita y luego los enviará. Y vemos aquí, los va a regresar. Préstame lo que es mío por un tiempito, te lo regreso. Solo iba a usar el pollino por un momento. Ahora, antes de continuar,
Vemos que el Señor los está preparando. En caso de que alguien te dijera algo, si alguien nos dijera algo, ya nos está preparando aún a nosotros. En esta semana, ve, invita a alguien. El Señor, y en caso de que alguien te diga algo, siempre va a haber los que cuestionan todo, tus motivos, lo que estás haciendo. Siempre y cuando eres obediente al Señor, van a cuestionar tus motivos. ¿Por qué estás haciendo eso? Ay, ¿y por qué vienes con esos folletos? Porque el Señor Jesús te ama y yo también. Fíjate. Ellos siempre lo quieren voltear. Pero ¿por qué no te juntas con nosotros? ¿Por qué no sales ya con nosotros? ¿Por qué no vamos al baile? ¿Por qué siempre tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué siempre tienes que hablar de la iglesia? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no vienes y te juntas? ¿Qué no eres parte de la familia? ¿Por qué no vienes a las fiestas? No estés sorprendido si alguien nos dijera algo. Entre más tiempo que estás en la palabra de Dios y eres obediente, te voy a decir, más personas te van a decir algo. Vas a ser ofensivo hacia ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es ofensivo a ellos. Es tan sencillo así. Fíjate el versículo 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esta es la profecía que se dio, y ya la vimos en Zacarías 9:9. Y se está cumpliendo, se va a cumplir en este día aquí hace más de 2000 años. Y lo que vemos es el plan de Dios exactamente como Él lo había dicho que se iba a cumplir. El versículo 6 dice: y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Obediencia. Ellos fueron obedientes y encontraron la asna y el pollino exactamente como Jesús había dicho. Entonces, podemos poner nuestra confianza en Jesús por lo que Él dice es verdad. Deja preguntarte, ¿te ha dirigido el Señor Jesús que hagas algo? ¿Te está dirigiendo que hagas algo? Yo no puedo contestar esa pregunta. Por lo que yo tengo mi propia responsabilidad a Él. Lo que Él me diga que haga es lo que voy a hacer. Pero fíjate, cada uno de nosotros necesitamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos dice la verdad. Está proclamando la verdad. Su palabra es verdad. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y lo que Él ha dicho. Hay que ser obedientes al plan de Dios para que se cumpla su voluntad en mi vida y no mi voluntad. Bueno, segundo punto, la entrada triunfal. El versículo 7 dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, pues, deja darte otro detalle aquí, para que podamos entender. Este pollino nunca se había montado. Nunca. Marcos 11:2 dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatádlo y tráedmelo. Fíjate, nadie se había montado en este pollino. Nadie. Es probablemente la razón que la presencia de la asna madre le ayudó a montarlo. Yo no sé si has tenido un burro, o tratado con uno.
Y no estoy hablando de los que están en Tijuana ahí pintados como cebras, ¿eh? Y tampoco de los dizque compañeros del trabajo, no. Muchos de ustedes saben que en Irapuato, allá con mis tíos en Celaya, ellos viajaban en burros, ¿no? Y cuando los burros no querían hacer algo, olvídate, ¿no? No los ibas a convencerlo a hacerlo. Y verdaderamente entiendo de dónde salen las expresiones, no seas mula, ay, qué burro, ay, es terco como una mula. Ya sabemos de dónde salen. Pero en que el Señor se montara en un pollino que nunca había sido montado, verdaderamente sería un gran milagro. Un verdadero milagro. Solo permitir que le pusieran sus mantos era un milagro. Pero que el Señor lo montara, verdaderamente sería un gran milagro. Y si te pones a pensar, nosotros podemos entender que Jesús puede tomar un animal con una disposición que podemos decir que mucho del tiempo no es muy buena. Y aún usarlo. Yo digo, wow. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros teníamos esa misma disposición? Y Dios desea usarnos ahora que lo conocemos. A mí se me hace increíble cómo Dios puede tomar a una persona que tenía una disposición tanto como un animal y en un momento de entrar en la vida de esa persona, hacerlos mansos, dóciles y humildes. Completamente transformarnos. Pero es lo que el Señor Jesús hace. Y vemos que dice, y Él se sentó encima. Jesús se sentó sobre el pollino. Lo que vemos es un cuadro de humildad, el rey, el creador de todo el universo sentado sobre un pollino. No viene en un caballo blanco, en un pollino. El versículo 8 dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otras cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la multitud, vemos que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Hoy en día, se habla mucho de la alfombra roja, ¿no? Los Oscars, los Globos de Oro, los Grammys latinos y quieren presentar a las personas en esta alfombra roja. Ahí vienen haciendo el show, ¿no? Y todo. Pero fíjate, quieren hacer una gran entrada, pero no es nada al contraste de lo que se nos está pintando aquí en la palabra de Dios. No pueden compararse a la entrada del Señor Jesús. Vemos que muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y estas eran ramas de palmas. La razón que lo conocimos, ¿por qué? Domingo de Ramos o de Palmas. Y le da inicio a la celebración de la Semana Santa. Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que verdaderamente sería un gran desfile con las personas poniendo sus mantos y ramas de palmas para que entrara el Rey de Israel. Esta era la manera de darle una bienvenida a un rey. Esta era la costumbre, que el pueblo pusiera sus mantos y ramas de palmas al camino donde venía. El versículo 9 dice, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Fíjate, la gente que iba delante, y deja identificarlos aquí. Estos eran los que creían en Él, sabían quién era y ellos proclamaban. Son conocidos como los heraldos, anunciando. Ellos anunciaban que Jesús era el Rey.
Esto es lo que nosotros como cristianos debemos de anunciar. Jesús es el Rey de Reyes es el Salvador. Como cristianos somos heraldos. Anunciamos su venida tanto como su mensaje, las buenas nuevas, el Evangelio. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Te estoy queriendo ayudar, poniéndote un folleto en tu mano para que vayas y des este anuncio. Porque ese es nuestro rol de proclamar. Ay, pero yo no. No. Y la que iba de atrás aclamaba. Ahora los de atrás, quiero que entiendan, no necesariamente son creyentes. Ellos, podemos decir, venían caminando, viendo, observando, investigando. Muy posible que haya esas personas aquí entre nosotros, a través del internet. Solamente están investigando, están viendo. No necesariamente son creyentes. Hay los que están aquí en la iglesia entre nosotros que simplemente vienen a ver. ¿Qué es la atracción aquí? Oh, aquí se juntan hispanos. Aquí podemos venir y dar tarjetas. Solo están investigando. Si estás aquí o viéndonos a través de la computadora, en tu teléfono en esta mañana y solo viendo, trata de escuchar lo que Dios está diciendo. Él te ama y desea ser tu Señor y Salvador. Pero vemos que dice diciendo Hosana. El grito Hosana quiere decir salva ahora. Salva ahora. Hosana al Hijo de David. Pero también la podemos entender. Dios salve al Rey, al Hijo de David. Ahora ya saben lo que estamos diciendo cuando estamos cantando Hosana. En los cánticos aún en esta mañana. Salva ahora. Salvación en esta semana debe estar aquí en lo mero frente de todos nuestros pensamientos. No porque estamos salvos, pero porque es nuestro deseo que otros no se pierdan y sean salvos. Esa es la voluntad de Jesús. Él no quiere que nadie, Dios no desea que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Así que estas personas habían reconocido a Jesús como el Mesías, como al Hijo de David. Ellos buscaban que Jesús estableciera su reino para que Él los pudiera sacar de la opresión que estaban sufriendo bajo los romanos. Entonces ellos no están pensando en lo espiritual, están pensando en lo físico. Y así es muchas de las veces. Personas no pueden ver más allá, porque estamos hablando de lo espiritual. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta cita viene del Salmo mesiánico, Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hosana en las alturas. Sálvanos ahora, tú que moras en las alturas, en los cielos. Dios, tú que estás en los cielos, Señor, sálvenos. Este grupo de personas que venían de atrás y daban voces, gritaban con entusiasmo: salva al Rey. Sálvanos ahora, tú que moras en las alturas de los cielos. Es lo que están proclamando. Pero ellos entendían o tenían la sensación de que el reino mesiánico de David estaba a punto de establecerse una vez más en lo físico. Salva ahora, el reino ha llegado, el reino de David, nuestro Padre, ha llegado. El descendiente de David está aquí con nosotros. Increíble. En una semana. Y me encantó, encontré un cuadro, una palma y la cruz.
en una semana, declarando, sálvenos. Al fin de la semana, crucifíquenlo. Dos cosas que nos cuentan mucho en esa historia: las palmas y la cruz. Pero tomen nota que la cruz está vacía, porque Cristo vive. Todo esto iba a cambiar en una semana. Los mismos que estaban serían atraídos a unirse con los que daban las voces de decir, crucifícalo. Los que están aquí, sálvanos ahora, salva al Rey de Israel. Crucifíquenlo. Wow, cómo cambia. ¿Cómo cambia el pensamiento de la humanidad? Pero mucho puede cambiar en 3 días. Cristo resucitó. Fíjate, versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, fíjate, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No el Mesías. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Un buen maestro, un profeta, pero no el Mesías, no el Salvador. La gente decía. La ciudad se conmovió, pero no lo reconocieron como el Mesías, como el Rey, como el Hijo de David, y preguntaban, ¿quién es este? Solo lo reconocieron como profeta, pero no como el Salvador, el único Salvador. La religión no los permitía ver la verdad. Tampoco a los sacerdotes, los escribas, los fariseos no podían ver la verdad, aún viendo las maravillas que él hacía. Ahora, lo que cada uno de nosotros necesita, más que nada, es a Cristo Jesús como su Salvador. El Rey de Israel, el cual nos puede perdonar de nuestros pecados. Y hay personas que no reconocen a Jesús como Rey. Como les dije, hablan de Él como un buen maestro, una buena persona. Oh sí, fue un profeta. Tanto como ha habido muchos profetas. Pero no como Rey y menos como el Mesías. Vemos muy claro en esta cuenta que Jesús aceptó y los permitió que siguieran con su aclamación. No le dijo, hey, no hagan eso. Lo permitió. Estaba afirmando abiertamente su majestad como el Hijo de David. Deja preguntarte, ¿reconoces a Jesús por lo que es? Él es el Mesías, el prometido, el cual nos puede perdonar de todo pecado. Él es el Hijo de David, es su descendiente y le pertenece el trono. Jesús es un rey, pero en ser Dios, Él es el Rey de Reyes. Yo te digo, no pierdas la oportunidad de conocerlo personalmente. Hoy es el día de salvación para aquel que no cree, aquel que no ha puesto su confianza. A lo mejor sí lo puedes reconocer y decir, sálvenos, sálvenos, Señor. Pero que sea un motivo del corazón. Reconozco quién eres. Fíjate, 4 puntos de aplicación. Jesús tiene un plan y nos quiere incluir en ese plan. Jesús desea usarnos. Él ha dicho, nos ha dicho, id.
Dios nos va a dar dirección en su palabra, nos va a demostrar su voluntad a través de su palabra. 3, no te sorprendas que personas te digan algo cuando eres obediente a su palabra. Hay que confiar en Él, confiar en su palabra, ser obedientes a su palabra. 4, ¿quién es Jesús? ¿Un hombre? ¿Un buen maestro? ¿Un profeta? ¿O es el Mesías? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Solo tú puedes contestar esas preguntas. Si no has aceptado al Señor, comienza con el entendimiento que soy un pecador y me tengo que arrepentir de mis pecados. Cambiar de dirección es la definición de arrepentirnos. Soy un pecador en necesidad de salvación. Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Aquí vemos la entrada de Él, que está afirmando su muerte para el fin de la semana. Dio su vida por nosotros, crucificado por nuestros pecados. Es en su muerte, entierro y resurrección que podemos ser salvos. Creer en Él. Si te gustaría ser salvo, arrímate, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te van a explicar el Evangelio y orar contigo para que tú también seas salvo. Si estás viendo a través del internet, arrímate con un creyente para que te pueda explicar. Es cuestión de arrepentirnos y creer, entender este plan de Dios, el plan perfecto para reconciliar nuestra relación con Él.